En 1989 estaba sentado yo aquí en esta oficina. Estábamos pasando por un momento muy complicado, un momento complicado de la empresa, un momento muy complicado del país, los ataques de Pablo Escobar, etcétera, etcétera. Y recibo una invitación a un desayuno por parte de una persona amiga mía que estaban iniciando una idea. Y esa se traduce en un grupo que se llama el Foro de Presidentes. Y ese grupo se constituyó para mí en un espacio que me aportó mucho a lo largo de muchos años. Uno de los temas que me aportó fue precisamente mi interés por los temas de liderazgo, porque a lo largo de esa década, primera década de los 90, nosotros como empresarios tomamos decisiones de aproximarnos a nuestro entorno. Podíamos ser exitosos hacia adentro, pero nos dimos cuenta que hacia afuera también teníamos que preocuparnos, y por esa razón desarrollamos una serie de iniciativas que yo diría estaban todas asociadas con la palabra liderar. Lideramos un proceso de acercamiento de los empresarios con el sector de la educación. Lideramos un proceso de los empresarios hacia la ciudad. Nos metimos en los temas de paz en la época de Pastrana. Trabajamos con la Policía Nacional de Colombia. En fin, aprendimos que podíamos de alguna manera participar en los temas políticos de la ciudad sin ser políticos, pero desde una perspectiva de tener una agenda transparente. A mí me invitan a participar, muy a principios del año 90, 91, de una fundación o un instituto que se llama el Instituto FES de Liderazgo. Otro muy amigo mío, que fue su fundador, Harold Sager, y tuve la oportunidad de conocer a través de esa invitación al profesor Ronald Heifetz. Y este caballero sembró en mí una semilla que me acompañó a lo largo de los años posteriores. Y fue un gran interés por este tema del liderazgo. De hecho, yo cuando iba a los Estados Unidos compraba libros. En mi biblioteca tengo más de 100 y pico de libros asociados con el tema del liderazgo. Pero sobre todo el tema de Ronald Heifetz a mí me impactó mucho porque el mensaje es: el liderazgo se puede enseñar. Años después, yo tengo una enfermedad que me saca de circulación durante casi un año. Y cuando regreso, me encuentro con un muy buen amigo mío con quien habíamos impulsado el tema de foros de presidentes, uno de los que había sido partícipe de ese equipo. Y nos reunimos aquí en Hamburguesas del Corral. Y nos preocupaba algo, y era básicamente que, haciendo un recuento de lo que había sido en ese momento ya una historia de 15 años, 2006, veíamos que no estábamos incorporando nuevas generaciones al tema. Y la pregunta fue: ¿qué deberíamos de hacer? Y ahí nace, digamos, la inquietud de hacer algo al respecto del liderazgo. Invito a un grupo de personas del grupo del foro a que comenzáramos a reunirnos a ver qué podíamos hacer. Y en ese ejercicio duramos casi 3 años, finales del 2006, o sea, estaríamos como por aquí, como en la época un poquito más en octubre. Y en los siguientes 3 años comenzamos a explorar posibilidades. Invitamos a unos muchachos de colegio de quinto y sexto bachillerato de esa época. Reúno a este grupo de personas del foro y algunas personas que sabíamos que estaban interesadas en esa época alrededor de estos temas, y pues buscando a ver cómo es que encontrábamos el camino. En esa oportunidad, en una servilleta, con Carlos Alberto Leiva, que fue el amigo mío con el que nos sentamos a pensar sobre la materia, se nos ocurrieron algunas ideas y las pusimos como en borrador. Y lo interesante de esas ideas fue que nos acompañaron durante un buen tiempo. ¿Qué pasó del 2006 al 2009, donde oficialmente, diría yo, como la fecha del nacimiento formal? Pues que en esas conversaciones con
estos muchachos y muchachas que invitamos a ser parte, digamos, de este grupo, eh, se nos ocurrieron una serie de ideas para que ellos llevaran esas iniciativas a los colegios y probaran básicamente qué les pasaba. Y eran ideas asociadas a temas que ellos sentían que tenía que cambiar en el colegio. Y por eso el tema del liderazgo tenía sentido. Entonces, nos mantuvimos en ese ejercicio un buen tiempo. En algún momento nos dimos cuenta de que era necesario darle mucho más forma al tema. Entonces yo vinculo a mi hija Diana. Ella tenía una compañía, ella es psicóloga, y ella tenía una compañía que ayudaba a empresas y a grupos en temas experienciales y que tenía metodología y que tenía, digamos, muchos más elementos para darle mucho, digamos, formalización a esta iniciativa. Entonces la vinculamos para que nos ayudara. Ella trajo a su socio o uno de sus socios y después trajo a otras personas. Y eso, digamos, fue enriqueciendo, digamos, la comprensión de lo que estábamos tratando de hacer y a darle una más clara orientación. No sé exactamente, creo que fue por allá en el año 2008, que con este grupito que veníamos impulsando el tema, un día invitamos a mi otra hija, a Rosita, que hoy en día es la presidenta de la Fundación Origen, a que nos aportara algunas ideas sobre lo que estábamos haciendo. Rosita y yo trabajamos durante 19 años, entonces ella me ayudaba en mi empresa de desarrollo de proyectos inmobiliarios. Y me acuerdo, como si fuera ayer, esa reunión, porque de alguna manera terminó siendo una encerrona muy divertida, porque haciéndola participar con ideas, una mujer muy inteligente, y yo admiro su criterio y sus ideas. Pero el cuento fue que de esa reunión terminó enredada y diría yo amarrada de por vida a lo que hoy en día es su vida, que es su origen. Gracias a ella realmente Origen es hoy lo que es. Mi aporte es muy modesto, yo simplemente lo que hice fue aportar una idea, mantenerla viva durante 3 años, lograr que nos interesara el tema a algunos, para que posteriormente pues pasara lo que pasara. Ahí, de esta historia hay un segundo o un tercer capítulo que es cuando ya nos dimos cuenta que valía la pena. Nos reunimos en una finca que tenemos hacia afuera y yo me di cuenta que si yo no hacía algo, esto se nos iba de verdad a morir. Entonces ofrecí una plata para que pudiéramos, voy a decir, formalizar el proceso. No me acuerdo exactamente si fue antes o después de que Rosita se vinculara, pero lo que sí me recuerdo es que quedamos con la ayuda de Ana, mi hija, y de su socio y de las otras personas, que íbamos a hacer un experimento. Y el experimento fue reunir a un grupo de personas para que les propusiéramos un espacio en el cual pasara algo relacionado con esto. Y mi papel fue llamar a todos mis amigos a sobarles la vida y decirles, oiga, mire, tengo esta cosa, ¿por qué no me manda alguien de su empresa? Mire que estamos tratando de hacer esto. Entonces me miraban con cierta lástima, pero como ya traía cierta trayectoria exitosa en hacer ciertos procesos locos que también en algún momento había tocado la puerta de algunos de ellos, entonces comenzaron a mandar gente. Primero que me creyó, si no recuerdo, fue Carlos Enrique Moreno, el presidente de la organización Corona. Y conseguimos un primer grupito de, creo que eran 20 o 21 personas. Y ese realmente es el verdadero inicio de lo que hoy en día es una fundación muy exitosa, que ha tocado ya más de 4.000 personas, que ha demostrado que en Colombia hay gente extraordinariamente valiosa. Y yo tengo una reflexión cuando hablo de esto y es que hay gente muy valiosa, pero son invisibles, están desconectados y no tienen apoyo. Y cuando se visibilizan, se conectan y se apoyan, eso es magia. Hoy en día es una cosa muy profesional, yo diría,
pero profesional que no perdió nunca lo que tuvimos desde el principio, que fue el corazón. Hay una pregunta que en esta historia es importante. Nosotros arrancamos con el concepto de una escuela de liderazgo para jóvenes. Después hacemos el grupo en donde vinculamos a personas que venían no tan jóvenes de las organizaciones, porque pues fue lo que encontramos. Pero a medida que fuimos avanzando, en los primeros 3 años, una cosa así, 4 años, nos dimos cuenta que deberíamos de ampliar la red, porque necesitábamos vincular a personas que trajeran experiencia, pero también la necesidad de potencializar esa capacidad de liderazgo. Entonces, ahí hicimos la transición y fuimos ampliando, o más bien corriendo el paréntesis, hasta que finalmente el paréntesis lo quitamos, porque hemos tenido a personas de más de 70 años vinculadas a este proceso y además han sido absolutamente fantásticas. Y la palabra es muy, muy pertinente, porque al final lo que hace Origen en su proceso es ir al origen de la persona. Por eso creo que la palabra es tan poderosa. Por eso el proceso siempre arranca desde adentro, desde el origen. Porque si yo quiero impactar a otros, el primer paso que tengo que hacer es reconocerme, enfrentarme, manejarme, entenderme y quererme. Y a partir de ahí, entonces, puedo pretender comenzar a tener impacto en otros. Ese es el origen de Origen. Para mí, Origen es esperanza.